Si no está Buenas tardes, querido grupo, bienvenidos. Estábamos orando porque está fallando un poquito la tecnología, pero vamos a ver si no tenemos problemas. Entonces, como siempre, empecemos con Ivoncita y la oración mientras pongo las diapositivas. Amado Jesús, te damos gracias, Dios, por este nuevo martes. Gracias, Señor, por estos nuevos días, Señor, de aprender de tu palabra, Dios. Eh, Te pedimos, Señor, que, bueno, que la tecnología esté a favor de nosotros. Eh, Gracias, Dios, por permitir que la tecnología misma llegue a varios hogares a través de tu palabra, Señor, que como se está cumpliendo, Señor, en estos tiempos, que todo el mundo sepa que tú existes, Señor, que tu palabra existe, Señor. Te damos gracias por ese gran poder que nos has dado con tu Espíritu Santo, Señor, por ese Espíritu Santo que nos dejaste, Dios. Gracias, Señor. Bendecimos a cada una de las familias aquí representadas, su salud, su paz, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. La pedimos, Señor, para estos hogares, Señor, que están siendo impactados el día de hoy. Y siempre, Señor, con tu palabra todo se puede, Señor. Con tu palabra ahí está toda, Señor. Toda la verdad y todas las promesas están ahí, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a mi tía Liliana, Señor, que también ha hecho estas clases con amor, Señor, para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Ivoncita. Bienvenidos, grupo del Génesis al Apocalipsis. Les voy a pedir hoy mucha paciencia para ustedes los que me están viendo y si se conectan personas después en YouTube, porque hoy ha estado molestando mi computador y de pronto las diapositivas están saliendo un poquito más lentas. Vamos a ver, esperemos que no. Hoy estamos en nuestra clase número 67. Para las personas que quieran ver las 66 clases anteriores, por favor entren a YouTube, ponen Liliana Parga y les recuerdo para que se suscriban, para que las compartan, para que les den el me gusta y con eso estas clases se puedan movilizar un poquito más en internet. Cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un hermoso estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico que es Hechos de los Apóstoles y estamos estudiando las cartas paulinas. Ya vimos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y hoy terminamos muy seguramente la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a hacer como siempre un recorderis de lo que vimos hace 8 días para poder entrar en contexto. Estoy viendo que las diapositivas sí están fluyendo bien, entonces gracias a Dios. Hace 8 días entonces empezamos a ver nuestra carta de Pablo a los Filipenses, que es una carta también muy corta, tiene 4 capítulos, y vimos, yo les decía que es una carta especial porque es una carta de mucho amor y de mucho agradecimiento. Estábamos acostumbrados a ver cartas en donde hay mucha exhortación, mucha disciplina, palabras de un poquito duras de parte de Pablo a las diferentes iglesias, pero aquí nos encontramos con algo mucho más dulce. Hay muchos consejos también, pero es una carta en donde se les está dando muchas gracias. Pablo le da muchas gracias a la iglesia que está en Filipos. Tiene muchas perlitas, frases que nosotros aprendemos mucho y estudiamos mucho en las iglesias cristianas como esta. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una enseñanza muy importante, chicos, porque recuerden ustedes que aunque la conversión es un suceso, es decir, la conversión se hace en un instante, en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el cristianismo es un proceso que comienza el día del nuevo nacimiento y tiene una demora de nuestra vida, toda nuestra vida, todo lo que dure nuestra vida, cada día. La idea es que nos parezcamos más al Señor Jesucristo y esa obra que el Señor Jesucristo comenzó en nosotros, que cada día nos parezcamos más a Él, se va a terminar plenamente hasta que Jesucristo venga nuevamente en su segunda venida ya como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Pablo nos dice, no se desesperen, no nos desanimemos, porque Dios no ha terminado todavía nuestra obra en nosotros.
Nosotros mismos tenemos que tenernos paciencia porque muchas veces nos avergonzamos por estar luchando por pecados que de pronto no hemos podido dejar y volvemos y caemos. Y las personas desde afuera también nos recriminan mucho eso, ¿no es cierto? De que, tanto estudio, tanta ida a la iglesia y sin embargo, mire que sigue cometiendo los mismos pecados. Todavía estamos en obra. Lo importante es no quedarnos estancados. Eso sí sería grave, quedarnos estancados. Entonces, cada día, así sea muy poquito, pero ir acercándonos más a la figura de Jesucristo. Pablo también aprendíamos hace 8 días que nos dice que empieza a orar mucho por la iglesia de Filipos y también es una oración que el mismo Jesucristo hace por nosotros los cristianos para que crezcamos en amor, porque acuérdense en que es la demanda más grande que nos hace Jesucristo, que debemos amar, para que crezcamos en conocimiento y especialmente en discernimiento espiritual, porque la idea es que de lo bueno nosotros sepamos distinguir lo mejor. Hay muchas cosas buenas en nuestra vida, pero a veces por encontrarnos con esas cosas buenas, paramos ahí, nos quedamos ahí y perdemos la oportunidad de conocer cosas superiores, cosas mucho mejor. Y Pablo está orando para que nosotros como cristianos sepamos discernir cuando hay algo mejor y no quedarnos estancados únicamente en lo bueno. Vimos hace 8 días otra perla que es, Pablo nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y es otro de los grandes tips que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta todos los días de nuestra vida. El propósito más grande por el cual nosotros estamos aquí en la tierra todavía es porque Jesús quiere que nosotros cumplamos con la gran comisión, es decir, contarle a todas las personas que están a nuestro alrededor el plan de salvación. Yo no sé si tú estás cumpliendo verdaderamente eso. Ya es un gran avance que ustedes estén viendo esta clase porque se están preocupando por prepararse, en que es muy importante para poder llegar con la verdad completa a las personas a las cuales les vamos a hablar de Jesucristo y los felicito por eso. Pero de ahora en adelante, ya todas las demás cosas pasan a segundo plano. Nuestro punto, nuestro objetivo, nuestra mira debe ser el Señor Jesucristo y vivir para Él. Cuando nosotros aprendemos ese tip, vamos a tener muchas satisfacciones en nuestra vida porque las cosas que diarias le molestan, le preocupan a las personas, a la gente del común que están en un corre-corre por las cosas simples de esta vida, porque comparadas con el reino de Dios y con lo que Jesucristo tiene preparado para nosotros, el corre-corre por las cosas materiales, superficiales y banales pasan a un segundo y tercer plano cuando nosotros cumplimos con esto y vivimos para Cristo. Y el vivir para Cristo también nos da una paz grandísima y es tener una relación con la muerte muy diferente a lo que las demás personas tienen, porque sabemos que para nosotros los cristianos el morir en el mismo instante en que nosotros cerramos nuestros ojitos en la muerte, apenas los abrimos, estamos en la presencia del Señor Jesucristo. Cuando ya absolutamente todas las penas se han acabado, ya no sentimos ningún dolor físico ni emocional, ya no tenemos ninguna preocupación y sentimos una paz plena en nuestra vida. Entonces, por eso, Pablo, definitivamente lo mejor que nos puede pasar a los cristianos es morirnos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, pues cumplamos al 100% con el propósito que Dios tiene para nosotros aquí. También vimos hace 8 días que Pablo nos dice que recordemos siempre que debemos vivir como hijos de Dios. Ese es el título que nosotros tenemos ahora. Muchas personas viven muy orgullosas porque tienen diferentes títulos, ¿no es cierto? Se gradúan como doctor en muchas carreras, en muchas áreas y viven orgullosos o tienen títulos políticos o diferentes títulos y viven orgullosos de tener esa presentación y se presentan, ¿no? A mí, por favor, dígame doctor, y cuidadito uno les llega de su majestad y tantos títulos que hay aquí en el mundo, pero el título mayor que puede tener un ser humano es el ser hijos de Dios. Eso nos da la identidad correcta y cuando nosotros somos conscientes de esa identidad correcta, también muchos de nuestros traumas y de nuestras fobias y de nuestras bobadas se nos quitan, porque el ser hijos de Dios no hay ningún escalón más alto aquí en la tierra o título que nosotros podamos tener.
y que nunca olvidemos que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros aquí estamos como extranjeros, estamos de paso y cuando nosotros vamos de vacaciones a un sitio no nos apegamos ni a las cosas, ni al sitio, ni al entorno, porque sabemos que estamos es por un momentico y así estamos nosotros aquí en la tierra. Nuestro verdadero hogar no es aquí. También aprendimos hace 8 días que Pablo nos dice que como cristianos nosotros recibimos varios regalos. Consolación en Cristo, al estar pegaditos a Cristo, Él nos consuela y ese consuelo es de amor, que es el más grande sentimiento que Dios nos transmite y por lo tanto nosotros también tenemos que transmitirlo a otras personas, que tenemos comunión con el Espíritu Santo y que entre los cristianos debe haber afecto entrañable y misericordia y que todos estos regalos nos han sido comunicados de una manera directa y espiritual de parte del Señor Jesucristo. Estos regalos, estas cosas deben ser parte obvias de nuestra experiencia cristiana. Pablo permanentemente nos está haciendo recordar estos regalos y estos tips para nosotros vivir una vida cristiana plena y en excelencia. Nos dice Pablo también que nosotros debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Siempre nos repite el manual de instrucciones que la idea como cristianos desde el momento en que tenemos el nuevo nacimiento es parecernos más a Jesucristo. Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué estás viendo? Si estás viendo a Jesucristo en ciertos rasgos o todavía muy lejanos. Y Pablo nos empieza a dar algunas cosas que son de Jesucristo para que nosotros comparemos a ver si las tenemos. Lo primero que nos recuerda Pablo y que es muy importante para seguir a Jesucristo es que Jesús es Dios y que por lo tanto ese amor, esos atributos y esas características de Dios las tiene también Jesucristo. Jesús no nació en el pesebre en Belén, Él existía desde antes, siempre. Jesús es eterno porque es Dios. Y que el hecho de que Él sea Dios y se haya humillado al bajar aquí a la tierra para que por amor haya muerto en una cruz para poder comprar nuestra libertad, esto hace de Jesús la persona que más nos ama en este mundo. Y esa es la mayor humillación que un ser puede hacer, o sea, ser dueño absolutamente de todo y venir a lo más bajo para morir en una cruz, eso lo hace la persona más humilde. Entonces Pablo nos dice, lo primero que nosotros tenemos que ver de Jesucristo es su humildad. Y por eso tenemos que empezar por ahí, empezar a empezar a imitar su humildad. Precisamente porque Dios fue humilde y obediente, es que papá, Dios Padre, lo eleva al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. El nombre de Jesucristo es el único que tiene todo el derecho. Al final de los tiempos, cuando se ejecuten los juicios, de abrir todos esos sellos y todos esos juicios que vienen sobre el planeta Tierra. Y que al final nos recuerda Pablo, toda la creación reconocerá que Cristo Jesús es el Señor. La Biblia nos dice, toda rodilla se doblará y toda boca pronunciará que el Señor Jesús es el Señor. Entonces eso es algo muy hermoso porque infortunadamente, aunque todo el mundo lo va a hacer, doblar su rodilla y creer en Jesús, para algunos va a ser demasiado tarde porque ya la etapa o la dispensación de la gracia habrá terminado. También vimos hace 8 días que Pablo nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, dice la Reina Valera, y yo les decía que no quería decir que nosotros tenemos que estar pendientes de no perder nuestra salvación. Sí hay algunas iglesias cristianas que creen que la salvación se pierde. Eh, a la iglesia que yo asisto y yo personalmente pienso, estoy totalmente, creo absolutamente que la salvación no se pierde, que es un regalo de Jesucristo, de Dios, y lo que se regala no se pide. Lo que sí sé es que hay que saber distinguir cuando una persona es verdaderamente salva, porque no se puede perder lo que no se tiene. Este versículo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, más bien significa que nosotros debemos esforzarnos por demostrar los resultados de nuestra salvación, es decir, lo que la Biblia nombra como los frutos el fruto del Espíritu Santo, que lo primero que nosotros tenemos que hacer para demostrar que somos salvos es obedecer a Dios.
y la reverencia y el temor que debemos tener, el respeto que le debemos tener a Dios. También vimos hace 8 días que Pablo nos cuenta que sigue con Timoteo, uno de sus discípulos preferidos, habla muy bien de Timoteo, dice que aunque es un muchacho muy joven, ha demostrado amar profundamente a Dios y por eso le gusta mandar a Timoteo a estas iglesias porque sabe que Timoteo se entrega totalmente en espíritu y en alma y también ama a esos feligreses, a esos miembros de esas iglesias. Y por eso dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Recuerden que en esa época era muy difícil la comunicación para tener noticias de otra ciudad, de otra aldea, pues todo se hacía a pie. Entonces se demoraban mucho las noticias y por eso Pablo permanentemente quería tener visitas de personas de otras iglesias para que le contaran cómo iba el crecimiento espiritual en esas iglesias. Y también nos habla Pablo de otro personaje, de Pafrodito, que precisamente él es el que viene de Filipos para darle noticias de la iglesia de los filipenses y cuando estaba con Pablo se enfermó gravemente y casi se muere. Entonces Pablo les escribe en la carta a los filipenses que gracias a Dios pues se sanó y que nuevamente lo va a enviar y es Epafrodito el que lleva una ofrenda a Pablo en la cárcel y este es el motivo, el principal motivo de esta carta, agradecerle a los filipenses por esa ofrenda que le han mandado a él estando en la cárcel. Pablo dice algo que ya había dicho en algunas cartas, dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Recuerden que los judíos tenían varios nombres para referirse a las personas que no eran judíos. Para los no judíos, el nombre más bonito que ellos tenían eran gentiles. Pero esta palabra gentiles no es por ser una persona amable, sino gentiles viene de gentío. Mejor dicho, para los judíos, los que no eran judíos eran chusma, chusma. Entonces, gentíos y les decían los gentiles. Pero otra manera de referirse a los no judíos era el de perros. Pero aquí Pablo nos está aclarando que se refiere a esas personas legalistas, problemáticos, que estaban intentando engañar a los filipenses y a otras iglesias de otras ciudades, enseñándoles que para ser salvos deberían circuncidarse. Es decir, que lo que ellos estaban enseñando era que para alcanzar la salvación nosotros teníamos que hacer obras. Y eso es terrible porque entonces echa por el suelo la obra de Jesucristo. Es como si dijeran, mire, el sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue suficiente para alcanzar la salvación. Ustedes tienen que hacer obras, tienen que hacer cosas para recibir la salvación. Y Pablo se podía morir de la ira que estuvieran enseñando eso, porque le ponían más cargas a las personas y sobre todo estaban irrespetando terriblemente al Señor Jesucristo y su sacrificio por nosotros en la cruz. Entonces, por eso él dice, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, pues ese sería yo. Pablo les está diciendo, mire, si lo que yo hago serviría para ganarme la salvación, el primero en ser salvo sería yo. Y da una lista de todas las cosas que él ha hecho y todo se resume en cumplir la ley. Entonces él habla de que es circuncidado, que es ciudadano de Israel, de la tribu de Benjamín, toda esa lista, pero que esos títulos de nada les sirvieron para alcanzar la salvación. Y Pablo pues les aclara eso a los filipenses y a nosotros, por ende, al estudiar esta carta. Y dice que a pesar de todas esas cosas maravillosas que él hace, no es perfecto, al igual que nosotros. Estamos en un proceso de santificación y absolutamente nadie es perfecto. La Biblia dice que el más bueno peca 7 veces al día. Imagínense nosotros que ni nos acercamos a la palabra de buenos, entonces ninguno es perfecto. Pero él nos dice que nosotros nos debemos concentrar, o sea, como la idea es subir un escalón más para llegar a la meta, que él nos aconseja que primero debemos olvidar el pasado, que es una de las herramientas que más nos dificulta seguir adelante y tener fija la mirada en lo que tengo por delante. ¿Y qué es lo que tengo por delante? Ese plan perfecto que Dios ha diseñado para los seres humanos.
Ayer envié una prédica al WhatsApp de Biblia 2023, espero que la hayan oído porque me pareció una enseñanza importantísima para aquellos que no tienen ni idea cómo van a terminar las cosas, cuál es el plan de Dios para nosotros, así que para los que no la han oído, les recomiendo que la escuchen. También aprendimos hace 8 días que a pesar de que Pablo es imperfecto, nosotros definitivamente por sus escritos, por sus enseñanzas, podemos decir que Pablo sí ha sido un modelo inspirador para nosotros y por eso él dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan también no solamente de mí, sino de todos los que siguen nuestro ejemplo, de ser humildes, de obedecer la palabra de Dios y escudriñarla. Vuelve y repite, mire, para que nosotros recordemos, somos ciudadanos del cielo, por lo tanto, donde vive el Señor Jesucristo, nosotros también vamos a ir. Por eso es que esperamos con mucho anhelo el regreso del Señor Jesús como como Rey de Reyes y Señor de Señores, ya como Salvador el vino. Y aquí está hablando directamente del rapto de la iglesia, ese arrebatamiento, ese traslado, ese rescate. Cuando estemos en el Apocalipsis vamos a aprender exactamente qué significa todo eso y en qué consiste este regalo tan hermoso que nosotros estamos esperando y que nuestros cuerpos van a ser transformados, van a ser glorificados. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Y ahí quedamos hace 8 días. Entonces vamos a seguir en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Ya es el último capítulo. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ya casi se está despidiendo Pablo, vuelve nuevamente y les expresa el amor que les tiene tan impresionantes y les ruega que por favor se mantengan en el camino correcto, pareciéndose cada vez más al Señor Jesucristo. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Pablo aquí nombra una serie de personajes que se encuentran en la iglesia de Filipos y habla de dos mujeres. No sé si los que están teniendo niñas, ahí hay dos nombres, Evodia y Sintique. Parece que estas dos mujeres que eran hermanas no de sangre, sino hermanas en Jesucristo, habían servido mucho en la iglesia de Filipos, habían sido buenas colaboradoras de Pablo, pero en este momento están peleando. ¿Y cómo será la pelea, la discusión que ellas tienen, que llegó hasta los oídos de Pablo? Pablo no nos cuenta por qué están discutiendo, nos contaron el chisme a medias, pero realmente eso no nos importa tanto, sino que Pablo está pues diciéndole a las personas que por favor aboguen para que esa relación se arregle porque es muy triste y por más que sea, eso afecta la comunión de todas las personas que están alrededor, de las personas que están en conflicto, de dos personas que están peleando o que no se entienden. Entonces Pablo les pide que por favor traten de arreglar ese asunto. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay varios tips, varias cositas que Pablo nos enseña que son importantísimas para nosotros los cristianos. Vuelve y repite, porque eso ya lo hemos visto en esta misma carta y en otras cartas, cómo Pablo nos enseña que nosotros debemos estar alegres. ¿De dónde saca Pablo eso? Del fruto del Espíritu Santo. Acuérdense que después del amor, lo que nosotros más tenemos que practicar en esta vida es la alegría. Y hablábamos en clases anteriores de cómo la alegría es un blindaje espiritual. Cuando Satanás se topa con personas alegres, se encuentra con una pared que no puede traspasar. Es un blindaje que no permite que Satanás nos moleste. Y por eso Pablo dice, les insisto, siempre estén alegres en el Señor.
Y por eso es que nosotros tenemos que conocer el plan completo de Dios, porque si solamente miramos lo que está sucediendo en este momento, cuando vemos un noticiero o las cosas que están pasando en nuestra vida personal, es imposible alegrarnos si nosotros solamente nos quedamos viendo las circunstancias. Y por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la Biblia y conocer todo el plan, en qué va a terminar todo eso, y va a ser mucho más fácil. Y fíjense en que Pablo insiste mucho en la amabilidad. Yo pienso que Pablo debió ser una persona amable, aunque a veces lo muestran como muy huraño, ¿no es cierto? Colérico, porque él insiste mucho en la amabilidad, que su amabilidad sea evidente a todos. Uno no sabe, pero ustedes no se imaginan cómo muchas veces una sonrisa, un abrazo, una palabra bonita puede arreglarle el día a una persona. Y lo contrario también es así. Muchas veces a mí me ha pasado, y yo sé que a ustedes también, una cara seria, una pequeña palabra, y uno dice, me dañó el día con esa bobada, me dañó el día. Entonces nosotros tenemos que enseguida refugiarnos en los brazos de Papito Dios, recordar todo ese amor de Dios al mandar a Jesucristo, ese amor de Jesucristo de morir en la cruz por nosotros y pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su gozo. Porque tenemos a nuestro alrededor personas tóxicas todo el tiempo que nos están queriendo robar el gozo. Y no solamente las personas, sino también todos los demás enemigos que tenemos los cristianos, tanto aquí en el mundo terrestre, en el mundo natural, como en el mundo espiritual. Y nos dice Pablo que recordemos que Jesús pronto volverá, que es a lo que nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada, ¿recuerdan? No mirar el pasado, sino nuestra mirada en un punto fijo que es el regreso del Señor Jesucristo, donde va a ordenar todo este caos. Y Pablo dice, les doy una clave, no se preocupen por nada. Pablo, eso es imposible, usted no vive mi vida, hay que pagar deudas, hay que pagar la universidad, los colegios, los impuestos, ahorita estamos en época de impuestos, tantos problemas, tengo que salir, montar en Transmilenio, la inseguridad. ¿Cómo es posible que nos digan no se preocupen por nada? Y la clave es, oren por todo, permanentemente estar orando por protección, por salud, por gozo. Y Pablo nos está diciendo, si ustedes no se preocupan, sino que cada preocupación, cada vez que ustedes tienen una angustia, enseguida la vuelven oración, no es que empiecen a maldecir, a decir mal y a renegar y a quejarse, sino que cada preocupación se convierta en una oración, es en ese momento cuando van a recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de Dios que todos anhelamos. ¿Cómo es posible que en medio de este caos que vivimos en este mundo podamos sentir paz? Porque no es la paz del mundo, no es nuestra paz, no es la paz que nos pueda dar los seres queridos o el tener un trabajo fijo o el tener plata en la cuenta de ahorros. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Dios nos da. Es una paz totalmente interior. Y la manera de llegar a esa paz nos dice aquí que guardar en nuestro corazón y en nuestra mente a Cristo Jesús y ser agradecidos. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Volvemos al punto de la paz. Todos los seres humanos buscamos la paz. ¿Recuerdan ustedes, chicos, para los que no saben, apréndanlo, para que ya lo saben, por favor recuérdenlo, nunca lo pueden olvidar, que la batalla, el campo de batalla de Satanás es nuestra mente. O sea, son nuestros pensamientos, son nuestras ideas en donde se comienza esa batalla espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado con esos pensamientos y esas ideas que entran a nuestra cabeza. Y por eso el maligno, Satanás, toda la maldad del mundo entra por ahí, entra por nuestra mente. El adoctrinamiento es por la mente, mandando mensajes a través de publicidad, a través de leyes, a través de películas,
a través de personas famosas, toda esa maldad entra por nuestra mente. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque de ahí vienen las ideas. Y Pablo nos dice, para contrarrestar esa maldad que entra a nuestra mente, él nos da tips, nos da unas claves, cómo debemos nosotros barrer, limpiar nuestra mente de toda la porquería que nos están metiendo día a día, teniendo este tipo de pensamientos. Concéntrense en todo lo que es verdadero, y sabemos que lo verdadero no es una frase, no es un estudio, la verdad es una persona que se llama Jesucristo. Si nosotros estamos concentrados en la persona de Jesucristo, aprendiendo quién fue Él, aprendiendo todas sus enseñanzas, aprendiendo todo lo que Él tiene para nosotros, nuestra mente, nuestras ideas y nuestros pensamientos van a ser solamente en Jesucristo. Recuerden que esto es lo que Pablo nos dice que nosotros debemos pensar para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que pensemos en todo lo honorable. Esta palabra de honorable, que es un adjetivo, dice, se entiende por honorable a la persona merecedor, digno y reconocido de ser acatado, honrado, íntegro, justo y recto en las buenas acciones. Entonces, si a mí me llega un pensamiento de hacerle mal a una persona o pensar mal de una persona, eso no es honorable, eso no es ni íntegro ni justo. Y enseguida tengo que desechar ese pensamiento. Yo sé que no es fácil, yo soy la primera que tengo que luchar y constantemente pedirle al Señor que me ayude, al Espíritu Santo que me ayude, porque nosotros los latinoamericanos vivimos, y yo creo que los seres humanos en general, tendemos mucho a criticar a las personas, ¿no es cierto? A juzgar y a hablar mal de las personas y de las situaciones. Y eso es algo por la que tenemos que luchar. Y yo levanto mi mano de primera, Señor, ayúdame en eso, porque nosotros hablamos hasta de personas que no conocemos, ¿no? De la farándula, del deporte, de los políticos, de todo el mundo, alguna cosa mala que dicen y nosotros la replicamos. Entonces tenemos que con la ayuda del Espíritu Santo aprender que nuestras palabras, y eso que yo le digo al Señor, Señor, que me muerda la lengua, si no tengo nada bueno que decir de alguien, que no diga nada. Pero es difícil, pero ahí seguimos. Estamos en el proceso. Dios no ha terminado todavía con nosotros. Pensar en lo justo. Justicia es una relación y un estilo de vida. Justicia simplemente significa estar bien con Dios. Justicia también es la forma en la que llegamos al cielo. La buena noticia es que Dios nos hace justos ante sus ojos a través de la muerte de Jesús como pago por nuestros pecados. A causa de la muerte de Jesús podemos tener una relación personal con Dios para siempre. Si ser justos dependiera únicamente de nosotros, nunca lo pudiéramos lograr, porque nosotros nacemos como pecadores inclinados a pecar. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ser egoístas, mentirosos, crueles, pero es la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, lo que nos hace a nosotros justos ante Dios. Puros, pensamientos puros. Nosotros sabemos reconocer porque nosotros tenemos impregnado en nuestro corazón y en nuestro alma lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, así sea la tribu más lejana que nunca haya tenido contacto con la civilización, ni nunca haya oído hablar el nombre de Jesucristo, ni tenga idea de lo que es la Biblia, todos los seres humanos tenemos impregnados en nuestro ser la diferencia entre lo bueno y lo malo. Absolutamente todos los seres humanos sabemos que matar es malo, que robar es malo. Entonces nosotros podemos desechar esos pensamientos que sabemos identificar como impuros, porque sabemos que si los dejamos procesar en nuestra mente, hacen que nuestras acciones también se vuelvan impuras. Nos dice Pablo, todo lo bello, en algunas versiones dice todo lo amable. Pablo recalca mucho, sea amable siempre, siempre que sea posible. A veces de pronto uno se supura, pero enseguida reaccionar y pedir perdón. Todo lo admirable, lo que les decía, admiración es nuestro reconocimiento cortés del parecido de los demás con nosotros mismos. Admirar
no ser envidiosos con los logros y las cualidades y los talentos de otras personas. Nosotros, todos los seres humanos tenemos un vasito dentro de nosotros que se llama reconocimiento y ese vasito lo tenemos que llenar. Necesitamos que las personas reconozcan de vez en cuando nuestros dones y talentos. No vivir de ese reconocimiento, pero sí necesitamos de vez en cuando oírlo. Y si nosotros lo necesitamos, las otras personas que no están a nuestro alrededor también lo necesitan. Entonces, reconocerle a las personas sus dones y talentos es algo bonito y nos ayuda a cumplir también tener pensamientos buenos y agradables y piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Todo se resume en primero, dejar de ser pecadores para convertirnos en hijos de Dios, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, escudriñar las escrituras, entender el manual de instrucciones y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está también otra de las perlas que más sabemos los cristianos. Entonces, recuerden ustedes que la carta de los filipenses, la mayoría, ya la estamos terminando, es Pablo agradeciendo la ayuda financiera traída por Epafrodito. Y Pablo les dice, Pablo les recuerda a los filipenses que su gratitud por la ofrenda no era porque él tuviera necesidad, aunque sí tenía necesidad de verdad, sino porque era bueno para ellos el ser generosos. O sea, les está agradeciendo, sí, sí, yo tengo una necesidad, pero si ustedes no me mandan esa ofrenda, Dios me hubiera provisto cubrirme mi necesidad de alguna otra manera. O sea que eso realmente no es lo importante. Aquí lo más hermoso es que ustedes se van a ver beneficiados por ser generosos, porque tal como se siembra, se cosecha. Entonces esa generosidad les va a traer a ellos muchas bendiciones. Y Pablo vuelve a hablar de la importancia del contentamiento, es disfrutar lo que yo tengo en este momento y no estar pensando en lo que no tengo. El contentamiento es una de las claves más importantes para yo tener una vida llena de gozo. Y al estar gozoso, recibo paz. ¿Sí ve que todo está totalmente encadenado? Este es el cómo Pablo podía decir que su gratitud no estaba basada en su propia necesidad. Aun cuando Pablo estaba en necesidad, él estaba contento en el lugar donde estaba. Y esto es una enseñanza bien importante porque a nosotros también nos cuesta mucho trabajo. ¿No les pasa a ustedes a veces que están en un sitio y desearían estar en otro lado? Y cuando llegan a ese lado, desearían estar en el sitio anterior. No estamos contentos con nada y tenemos que aprender a disfrutar los sitios y los eventos que en algún momento estemos viviendo. Pablo tuvo que aprender el estar contento. Nosotros no nacemos con ese don tan hermoso de tener contentamiento. Esto no es natural en la humanidad. Por el contrario, nosotros por lo general, la primera emoción que sentimos es el estar descontentos. Nosotros llegamos a un sitio y muy fácilmente podemos darnos cuenta de las cosas que están fallando y no ver las cosas que están funcionando bien. Entonces es algo que tenemos que aprender. Es un ejercicio que tenemos que hacer diario. Propóngaselo ustedes, yo también me lo voy a proponer. Cuando me encuentro con una persona o cuando llego a un sitio, empezar a mirar todas las cosas bonitas que hay a mi alrededor y no lo que dicen en el dicho común y corriente, ¿no? En la hoja blanca, ver el punto negro. Entonces tenemos que aprender a ver las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. Pablo nos recuerda que su contentamiento no solo era teórico, o sea, nosotros no sabemos la teoría perfectamente, ¿no es cierto? Y a mí me pasa muy a menudo porque cuando uno está pasando por ciertos problemas, siempre tiene uno gente que lo aconseja.
Y yo les decía, yo la teoría me la sé perfectamente, la teoría yo la enseño. El problema es ponerla en práctica, que pase del cerebro al corazón es el problema y es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y Pablo dice eso, que él se sabe la teoría, pero que también la ha puesto en práctica. Él en realidad vivió esto. Pablo había tenido abundancia financiera. Recuerden que él nació en una familia que era sumamente rica, eran banqueros, tenían empresas en Tarso, él era una familia de abolengo y él nació en una familia donde no había absolutamente ninguna necesidad. Entonces él sabía lo que era tener abundancia, pero también había tenido mucha escasez financiera. En este momento lo estaba viviendo, estaba en la cárcel. Entonces dice que él aprendió a contentarse y que ya había puesto en práctica porque las circunstancias, la vida y el propósito de Dios lo había llevado a tener mucho y también a tener poco. Y por eso termina esto con la gran frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas toman este versículo fuera de contexto, o sea, solamente, y le apuesto que la mayoría de las personas que me están oyendo en este momento habían oído esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la repetimos mucho y se las decimos a las demás personas. Pero esta frase no nos está enseñando que nosotros la debemos utilizar para reforzar una mentalidad triunfalista o supercristiana. No quiere decir, uy, yo voy a subir el Everest porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no es en ese contexto que Pablo está diciendo esa frase. En lugar de ver que la fuerza de Jesús en la vida de Pablo era evidente en su habilidad de contentarse cuando él padecía necesidad. Esta frase se aplica en el momento en que nosotros estamos necesitados, cuando estamos pasando tribulación, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en un gran problema y como dicen los jóvenes, cuando estamos en la inmunda. Es cuando se aplica esta frase. No es para tener logros triunfalistas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él me da la mano para sacarme del pozo más profundo. Esa es la ventaja y la esperanza de ser cristianos. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó con mis ingresos y gastos. Por eso es que Pablo estaba tan agradecido con los filipenses, porque uno pudiera imaginarse que tantas iglesias que Pablo fundó, le estuvieran ayudando, ¿no es cierto?, con una ofrenda, pero aquí nos está confesando que no, que uno de los poquitos fueron la iglesia de Filipos. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. ¿Se acuerdan que cuando, bueno, eso todavía no lo hemos visto, pero sí lo vimos en una carta anterior, que los ponía en ejemplos de su generosidad? No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Pablo no los está lavando para que les sigan mandando ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está otra de las grandes perlas que nosotros los cristianos aprendemos. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero vamos a analizar el pasaje desde el principio. Pablo nos recuerda que hay más bendición en dar que en recibir y yo sé que todos han experimentado esa verdad. Inclusive muchas veces a nosotros nos cuesta recibir, ¿no es cierto? A veces es por orgullo, pero otras veces porque sí, es incómodo y tenemos que aprender a recibir. Pero cuando nosotros damos, ¿cómo será de rico dar que nosotros cuando le damos a alguien un regalo, nosotros esperamos para verle la cara, ¿no es cierto? A ver qué cara hace. Por lo menos a mí me pasa, me emociono tanto empacando un regalo y quiero verle la cara a la persona. Y me encanta cuando mi hijo era pequeñito, cualquier cosa que uno le daba, él siempre decía, "Ah, lo que tanto yo deseaba", y era una bobada, pero a todos los regalos que se le daba, él decía, lo que tanto yo deseaba.
Y cómo es de frustrante, ¿no es cierto? Cuando dan un regalo y la persona lo pone a un lado y no lo abre, o no es la alegría con lo que uno quisiera verle y uno se decepciona, ¿no es cierto? Porque es mucho más alegre dar que recibir. Y Pablo les está diciendo eso, gracias por ser tan generosos. Y dice que esa ofrenda que le enviaron a él llega como una ofrenda de olor fragante. Esto viene del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel tenía que hacer una serie de sacrificios y de holocaustos, tanto para pedir perdón por sus pecados, pero también para agradecerle a Dios sus bendiciones? Y cada ofrenda, cada holocausto que los israelitas hacían, llegaba como un olor tan rico que es pasar por algún lado y sentir un olor agradable, ¿no es cierto? Todo el mundo hace así, dice, ay, tan rico que huele. Esas ofrendas, esas altares de agradecimiento, le llega a Dios un olor agradable, un olor rico. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Está tan agradecido que sabe que ese olor, esa ofrenda le llegó a Dios como un olor muy agradable. Y termina, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No debemos de pensar que los filipenses eran los benefactores adinerados de Pablo, quienes podían disponer fácilmente del dinero. Su generosidad requería sacrificio y por eso es que Pablo está tan agradecido. Chicos, la iglesia de Filipos era una iglesia muy pobre. Ellos con mucho sacrificio hacían esa recolecta y se despojaban inclusive de muchas cosas que ellos necesitaban para ayudar a los apóstoles, para ayudar a Pablo. Y por eso es que esta carta es de total agradecimiento, porque ellos no estaban dando de lo que les sobraba, estaban antes quitando de lo que ellos necesitaban para enviar esas ofrendas generosas. Y por eso Pablo les dice, ustedes me han ayudado, pero Dios les va a proveer yo no les puedo devolver a ustedes esta generosidad, pero mi Dios, Él sí que les va a proveer. Ustedes me han ayudado en una de mis necesidades, sobre todo lo que es vestido y comida, porque pues estando en la cárcel, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades. Ustedes solo me han ayudado con vestido y comida, que es lo que necesito ahora, pero Dios les va a suplir a ustedes de todas las necesidades. Me han ayudado, gracias, y algunos de ustedes dando de su pobreza, tomando de su escasa alacena, pero mi Dios, les repite nuevamente, suplirá todas sus necesidades. Cuando nosotros somos generosos con los demás, Dios se ocupa de nosotros. Hay un proverbio que dice que el que le da al pobre es como si le prestara a Dios. ¿Se imaginan esa belleza? Entonces es un buen negocio ayudar a los necesitados. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Y aquí termina la carta a los filipenses, enviándole saludos a todos los que están en la iglesia de Filipos y él enviando saludos de todos los que están acompañándolo a él en Roma. Recuerden que Pablo en este momento está en la cárcel en Roma. Entonces es una carta cortica, muy hermosa, que se va a demorar muchos días en llegar a la iglesia de Filipos. Y él en alguna carta siempre les decía a todos que las cartas que enviaba a alguna iglesia en particular, que les hicieran copias para que las otras iglesias de las otras ciudades también se enteraran de lo que estaba escribiendo. Entonces son cartas que se repartían entre todas las iglesias cristianas que había en ese momento. Chicos, tenemos todavía tiempito, yo ya me lo imaginaba, y por eso, aunque ya terminamos nuestra carta a los filipenses, vamos a empezar, vamos a dar la primera introducción a la carta siguiente, que es la carta a los colosenses. Entonces, en estos 10 minuticos vamos a ver solamente la introducción y ya de lleno empezamos dentro de 8 días la carta a los colosenses. Entonces, aquí Pablo le está escribiendo la carta al grupo de cristianos que se encuentra en la ciudad de Colosas, así se llama la iglesia. Resulta que esta carta también es muy cortica,
tiene 4 capítulos y fue hecha en el mismo momento en que hizo las otras cartas corticas, es decir, que cuando Pablo escribió la carta de los Colosenses, todavía se encontraba preso en una cárcel en Roma. ¿Y se acuerdan que yo les decía que esto fue fríamente calculado por Dios? En ese corre-corre que tenía Pablo, inaugurando iglesias, visitando iglesias que ya existían de tiempo atrás, tratando de escapar de sus perseguidores, si el Señor no lo hubiera puesto tranquilito en una cárcel, él no hubiera tenido el tiempo, ni la disponibilidad, ni la disposición para poder escribir todas estas cartas. No hay mal que por bien no venga, y el Señor todo lo tiene planeado de una manera perfecta. Y por eso tenemos acceso a estas clases. La antigua ciudad de Colosas fue construida en una ruta comercial importante que atravesaba el valle del río Lico, en la provincia romana de Asia Menor, en la esquina sudoeste de lo que hoy es Turquía, la Turquía actual. Recuerden que toda esta zona en la época de Pablo se llamaba Asia Menor. Hay todas estas iglesias y otras iglesias que estaban pues en Grecia, pero todas realmente estaban cerca, no estaban tan distantes las unas de las otras. Entonces, su contexto histórico y geográfico es muy parecido. Recuerden que todas estas ciudades son paganas, o sea, se adoran y se tienen templos, porque ellos ejercían, era la mitología grecorromana. Colosas se volvió famosa porque allí tenían unas ovejas con una lana muy especial y fabricaban una hermosa tela de una lana de color rojo oscuro, a veces decían que era casi púrpura. Eran unas ovejas con una lana muy diferente que era muy valiosa y muy apetecida por todas las ciudades vecinas y era costosa. Entonces comercialmente les iba muy bien. Sin embargo, la importancia de Colosas como un centro de negocios disminuyó significativamente alrededor del año 100 antes de Cristo, cuando se fundó la ciudad vecina de la Odisea. O sea, la Odisea le quitó protagonismo a Colosas en cuanto al comercio, pero fue antes de que naciera Colosas, fue la más importante. Colosas fue destruida totalmente en el año 17 después de Cristo durante el reinado de Tiberio por un terremoto. La reconstruyeron y después nuevamente en el año 60 en el reinado de Nerón fue también reconstruida después de cada terremoto. Colosas nunca recuperó la preeminencia de sus primeras épocas y en el año 400 después de Cristo la ciudad definitivamente ya no existía. Ustedes saben que las construcciones de esta época en todo caso eran muy duraderas y hoy existe como ruinas, o sea, no existe ya como en sí la ciudad de Colosas, pero sí se pueden visitar las ruinas, sobre todo de los templos y de los grandes edificios que todavía conservan alguna de sus columnas. Entonces la tienen es como un sitio para ir de turismo. El apóstol Pablo había pasado 2 años plantando una iglesia en Éfeso y a partir de ese centro todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Recuerdan que su punto estratégico, el punto estratégico de Pablo era Éfeso, la ciudad de Éfeso, y muchas personas que todavía no tenían iglesias cristianas en sus ciudades iban a Éfeso a escuchar la palabra de Dios. Entonces volvían a sus ciudades natales con el mensaje, con el plan de salvación, y así poco a poco se iba formando primero un grupo de enseñanza y de oración hasta que finalmente iba creciendo y creciendo en miembros hasta volverse una iglesia. Y eso es lo que pasa hoy en día también. Empiezan por grupos de enseñanza, células en casas, un grupo de oración pequeña, y a medida que van llegando más personas, se van uniendo más personas, ya llega a formarse una iglesia. Así empezaron también en esa época. Ya fuera porque Pablo mismo hubiera trabajado como misionero en toda la provincia o que lo hayan hecho algunos de los que creyeron gracias a su predicación, el hecho fue que se plantó una iglesia en Colosas. Entonces no se sabe exactamente el origen de la iglesia de Colosas. Muchos piensan que no fue Pablo el que directamente la fundó, sino que algunas personas que oyendo a Pablo se convirtieron, se volvieron en sus discípulos y llegaron a Colosas a fundar la iglesia. Y dicen que es probable que fuera Epafras, que ya lo habíamos también escuchado en algún momento, quien la fundó, y podemos suponer que la iglesia estaba compuesta principalmente por gentiles.
Todas estas iglesias principalmente estaban fundadas por gentiles, es decir, por personas que no eran judías, los primeros que se convirtieron que no eran judías. Habían muy poquitos judíos en todas estas poblaciones. Listo, chicos. Entonces ya es como es una carta tan cortica, también el contexto histórico y geográfico, pues es muy parecido a las demás ciudades con sus templos paganos, en donde no era fácil predicar, pero cualquier grupito cristiano, así fuera pequeñito, pues era bienvenido para el corazón de Pablo y de toda la comunidad cristiana que se alegraba, así fuera una sola persona que se convirtiera. Entonces, chicos, dentro de 8 días vamos a empezar de llenos ya nuestra carta a los colosenses. Vamos a ver cómo nos rinde el tiempo, a ver si la podemos ver en una sola clase o si de pronto se nos va solamente en 2 clases, pero estoy contenta porque vamos rápido a ver si antes de que me vaya de viaje podemos empezar Apocalipsis. Para al menos darles el abreboca de Apocalipsis y se me entusiasmen mucho. Gracias por los que están aquí en vivo y en directo. Que Dios los bendiga grandemente. Compartan las clases y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Bendiciones.